En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas, que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Al tomar las lámparas, las necias se dejaron el aceite, y en cambio las sensatas se la llevaron con él. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra, al menos en Europa, la fiesta litúrgica de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como ella se llamó cuando se hizo carmelita. Ella era judía alemana, y sufrió las consecuencias de la persecución cruelísima de Hitler contra los judíos, lo que se llamó la Shoah, que costó, según estimaciones, más de 6 millones de muertos. En esa persecución también murieron muchos católicos, no solo católicos judíos como Edith Stein y su hermana, sino también, por ejemplo, muchísimos polacos y también incluso alemanes, entre los cuales se produjeron mártires que han sido ya canonizados. Entre los mártires polacos más conocidos está sin duda el padre Kolbe. La muerte de Edith Stein representó un fenómeno, un acontecimiento especialmente singular, dado que ella había dejado su religión judía y su familia la repudió por ese motivo, una parte importante de su familia, para ser seguidora de Cristo, de raza judía como ella, igual que la Virgen María, igual que los apóstoles. Esto le supuso, por lo tanto, una especie de primer martirio, de soledad profunda, de un inmenso dolor, pero que ella estuvo dispuesta a aceptar siempre con tal de seguir al Señor. Y después vino la persecución de Hitler. Repito, una persecución totalmente cruel, injustificada, horrorosa. El nazismo ensangrentó Europa, ocasionó la Segunda Guerra Mundial, que no solamente ensangrentó Europa, sino que también tuvo consecuencias en otras partes del mundo, porque después, más tarde, Japón se unió también a esa guerra y, por último, pues tuvo que entrar Estados Unidos para evitar que Europa la Europa libre quedara definitivamente aplastada. Hay que ir a las raíces de las cosas, porque si no nos podemos quedar solo en la superficie. El nazismo es la hegemonía de una idolatría, es decir, es el culmen de una idolatría que pone a la raza, Hitler pone a la raza aria, la raza alemana, la supuesta raza pura alemana, en el lugar de Dios. Es la adoración de la raza, es lo que se llamó el nacionalismo, y que San Juan Pablo II, que amaba extraordinariamente a su patria, Polonia, denominó el nacionalismo exacerbado. La raíz de este nacionalismo exacerbado, estaba en un pensador, en un filósofo europeo que fue Nietzsche, que es el que habla del superhombre. Nietzsche teoriza sobre el superhombre y considera que es la raza de los superhombres, repito, después Hitler lo va a identificar con la raza aria, tiene derecho a ser servida por la raza de los que no son superhombres, sino que son simplemente hombres. Para Hitler, por ejemplo, los hombres serían los eslavos, o la raza de los subhombres, los que ni siquiera llegan a hombres, que sería la raza, en este caso, judía. Bueno, yo no sé a dónde nos colocaría Hitler a los latinos, debíamos ser entre una mezcla de hombre y de subhombre. Repito, la causa está en una ideología
que después arma a la gente. Puede parecer que las ideologías son neutras, son ideas de unos pensadores aburridos, pero las ideologías con mucha frecuencia, quizá también a su vez manipuladas, llegan a convertirse en herramientas, en balas de cañón, en balas de ametralladora, y en este caso se convirtieron en el gas de las cámaras de gas, donde murieron tantísimos. Eso pasó, la relación entre Nietzsche y Hitler, que no fue una relación física, sino ideológica, me refiero, no tengo constancia de que se conocieran, eso pasó también en otras cosas. O sea, muy probablemente Carlos Marx no tenía en su mente de una forma concreta las matanzas de Lenin, las matanzas que ordenó Lenin, que ordenó Stalin, o que en China ordenó Mao Zedong, o que en Cuba, a otro nivel, ordenaron los Castro, o que en Venezuela ordenaron Chávez y Maduro, o que en Colonia, en Nicaragua, está ordenando Ortega. Ciertamente son niveles cuantitativos distintos, pero las ideologías son armas que algunos pueden emplear y que de hecho muchas veces han empleado para llevar a cabo cosas terribles. Por eso es muy importante tratar a las ideologías con respeto, pero también con mucho cuidado y con mucha atención, porque las cosas que han ocurrido en el pasado pueden volver a repetirse, por supuesto que de otra manera. Puede volver a surgir el racismo, puede volver a surgir la xenofobia, puede volver a surgir en Europa y en otras partes del mundo la violencia armada o justificada por algunos pensadores. Estamos viendo brotes de violencia. También es cierto que esos brotes de violencia, por ejemplo, racista en Europa, tienen una consecuencia no solamente sobre las personas, sino sobre la convivencia. Esos brotes de violencia también tienen unas raíces, pues que a lo mejor no se están haciendo las cosas del todo bien con la inmigración, y como consecuencia de eso, pues se produce un rechazo que algunos manipulan y llevan hasta el extremo. Es decir, cuando te pasas por un lado, a toda acción le sigue una reacción igual en el sentido contrario, es una ley de la física, pero en política muchas veces a toda acción le sigue una reacción el doble o el triple en el sentido contrario. Por eso, repito, es muy importante tener cuidado con las ideologías. Las ideologías que unos pensadores establecen posiblemente sin pretender que eso se traduzca después en millones de muertos, las ideologías son como las armas que carga el diablo. Repito, hay que tenerlas en cuenta y hay que enfrentarse a las ideologías con el Evangelio. El Evangelio no es una ideología, el Evangelio no es una filosofía, el Evangelio es una vida, pero es evidente que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, también son ideas, es decir, el Señor lanza un mensaje y este mensaje el Señor lo lleva a la práctica. Por ejemplo, el amor incluso al enemigo, el ponerte en el lugar del otro, el tratar a todo ser humano como una criatura amada por Dios, digna de respeto e igual en su condición, al margen de su raza, al margen de su religión, al margen del color de su piel o al margen del dinero de sus bolsillos. El Evangelio es la salud para el hombre y la salud para la sociedad. En el Evangelio encontramos los instrumentos para la paz, y en todo lo demás, de una forma o de otra, siempre se encuentran desviaciones, a veces muy graves, que van a dar lugar a conflictos y van a dar lugar a tiranías. Pongamos el Evangelio en el centro de nuestro corazón y no nos dejemos seducir por las ideologías. Primero Cristo. Uno puede tener simpatías hacia un partido político, pero primero Cristo. Primero Cristo. Lo más importante es Cristo, lo más importante es el Evangelio. Él es mi Señor, Él es Dios, y Él y solo Él perdona mis pecados, y Él y solo Él ha dado la vida por mí. Que así sea.